Escuchar y meditar la palabra de Dios. ¿Por qué es importante meditar la palabra de Dios? ¿Cuáles son sus implicaciones en la vida del creyente? La Biblia misma, en la segunda carta a Timoteo, nos presenta unas palabras a modo de respuesta. El texto dice: Toda la Escritura está inspirada por Dios y es útil para enseñar, para convencer, para corregir, para instruir en la justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto y enteramente preparado para toda obra buena. Y agreguemos lo siguiente: no se puede entender nada de la historia de la salvación sin la palabra de Dios. Pasemos pues a meditar en dos momentos: el papel que tiene la palabra de Dios en el creyente. En una primera parte, veremos por qué la palabra de Dios es una autoridad indiscutible de la vida de fe de los cristianos. Y en un segundo momento, nos adentraremos en el compromiso que cada uno de los creyentes tiene respecto de la palabra divina. Digámoslo de manera simple. Primero nos centraremos en la importancia de la palabra de Dios para los hombres y después expondremos el compromiso que tiene el hombre ante esa misma palabra. Primer momento: la autoridad indiscutible de la palabra de Dios. Para los cristianos, la palabra de Dios está en el principio, en el centro, en el camino y en la cumbre de la revelación y de la fe. La palabra está al centro de la vida de la Iglesia y de su misión. Según el testimonio de las mismas Escrituras, la palabra reveladora de Dios tiene este enorme privilegio, porque es al mismo tiempo palabra creadora, palabra iluminadora y palabra comprometedora. No es una simple voz que resuena manifestando el pensamiento o las ideas divinas, sino una fuerza que transforma todo lo que entra en relación con ella. Repitámoslo. La palabra es creadora, es iluminadora y es comprometedora. Tres elementos que profundizaremos a continuación con más detalle. La palabra es creadora. Cuando decimos que la palabra es creadora, nos referimos a que cuando Dios habla, actúa. Lo que también puede decir, Dios actúa hablando, porque su palabra es lo mismo que acción. Hablar y actuar en Dios son la misma cosa. Al pronunciar su palabra, Dios actúa, hace lo que anuncia, produce lo que significa, llama a la existencia, hace la historia. Dios, a través de su palabra, dio origen a la creación. Con ella comenzaron a existir las cosas y los seres vivos. En el primer capítulo del libro del Génesis aparece una bella cita. Dijo Dios, y el mundo existió. Y casi las mismas palabras aparecen también en el libro de la Sabiduría, en su capítulo 9, y también en el Salmo 148. La palabra de Dios, por ser dinámica y creadora, es comparada con la semilla tal y como Jesús la presenta en la parábola del sembrador. Pero también la palabra de Dios es comparada con el pan que da vida. Así lo dice el Deuteronomio en el capítulo 8. También puede ser comparada con el martillo que tritura la roca, como dice Jeremías en el capítulo 23. En todas estas comparaciones, la palabra significa dinamismo, vitalidad, fuerza, seguridad, certeza, eficacia, transformación, compromiso. Por eso, es posible decir que la palabra de Dios es creadora. La palabra es iluminadora. Al ser proclamada, la palabra de Dios ilumina aquello que ella misma crea.
revela el sentido profundo de la realidad y de la vida desde la mirada de Dios. La palabra divina esclarece el significado de los acontecimientos, de las cosas, de las experiencias y de las situaciones que viven los hombres creyentes y no creyentes. Interpreta la realidad y la existencia desde el punto de vista de Dios, respondiendo a las grandes preguntas que todos nos hacemos. ¿De dónde venimos? ¿Quiénes somos? ¿Hacia dónde vamos? ¿Por qué el dolor? ¿Qué significa el amor? ¿Qué sentido tiene el trabajo? ¿Cuál es el valor de la vida? ¿Cómo hemos de comprender la muerte? En realidad, por su capacidad para iluminar, la palabra de Dios da ojos para ver y oídos para entender. La palabra divina nos hace comprender de qué manera el Señor nos educa para encontrarle sentido a la existencia. La palabra acompaña al creyente como antorcha luminosa. El Salmo 119 lo dice bellamente: Lámpara para mis pies es tu palabra y luz en mi sendero. La palabra es comprometedora. Además de ser creadora e iluminadora, la palabra de Dios es maestra y regla de vida práctica. Es norma de conducta, camino de compromiso con los hermanos. Y esto es así porque la palabra santa es manifestación inequívoca de la voluntad divina. Hay que acatarla para caminar en rectitud del corazón. La palabra recibida sinceramente hace al hombre perfecto, colmándolo de sabiduría. La palabra divina suscita en el ser humano el compromiso, las actitudes y los comportamientos de vida práctica. Cuando decimos que la palabra de Dios es comprometedora, nos referimos a que ella espera del oyente una actitud de amor y una actitud de fidelidad. Segundo momento: la palabra de Dios y el compromiso cristiano. Hemos dicho que la palabra de Dios es creadora, iluminadora y comprometedora, porque proviene de Dios y manifiesta el ser de Dios y su voluntad. Ella es el principio, el centro, el camino y la cumbre de la revelación y de la fe. Ella es el centro de la vida entera de la Iglesia. Y esta posición central que tiene la palabra santa en la historia de la salvación hace que podamos establecer unos criterios fundamentales para todos los cristianos y su compromiso con ella. Señalemos, pues, 4 actitudes que los creyentes estamos llamados a abrazar ante la palabra de Dios. Estas actitudes son las siguientes. Primero, los miembros de la Iglesia han de ser profundos conocedores de la palabra santa y deben saber confrontar su vida con ella, a fin de poder identificarse con la verdad y testimoniarla con autoridad. De hecho, la palabra otorga al creyente el don de ser su portador, su vocero y su heraldo. Segundo, los cristianos deben ser, en realidad, siervos de la palabra. Esto significa que para ser discípulos y proclamadores eficaces, se debe ser ante todo oyentes atentos del mensaje de salvación. Los bautizados estamos llamados a alcanzar una familiaridad permanente con la palabra. Hemos de entrar en ella, como a la propia casa, interpretándola con fidelidad. Tercero, los cristianos hemos de reconocer cuán poderosa es la palabra de Dios, porque cuando se da testimonio de ella, se transforma la vida de los otros, y además, porque ella llama a un fecundo compromiso en la vida práctica. Cuarto y último, los creyentes hemos de reconocer que la escucha de la palabra se traduce en sabiduría y perfección de vida. Quien se deja interpelar por las Escrituras se llena de la sabiduría de Dios. A propósito, recordemos lo que dice el Salmo 37. Habla lo que es justo, porque la palabra está en tu corazón y evita que tus pasos vacilen.
La palabra inspirada, acogida lealmente, es principio certero y senda inequívoca de sabiduría para todo creyente. Terminemos esta meditación diciendo cuanto sigue. Los cristianos nunca deben olvidar que el fundamento de toda espiritualidad auténtica y viva es la palabra de Dios anunciada, acogida, celebrada y meditada en la Iglesia.